estos tiempos se han levantado muchas personas haciendo apologética, muchos que han salido a defender doctrinas que por muchos años permanecieron muertas, dormidas. ¿Por qué? Porque apelaban a otras estrategias. Entonces vieron que muchas personas comenzaron a acercarse a la fe. Muchos comenzaron a buscar en la palabra de Dios y comenzaron a acercarse al cristianismo. Comenzaron a asistir a las iglesias. Entonces vieron el peligro que en Latinoamérica muchas personas se acercaban a la iglesia evangélica, comenzaron a buscar de Dios, las iglesias comenzaron a crecer. Entonces salieron a tratar de sostener esas personas, ayornándose al tiempo para no perder audiencia, para que las personas no se alejen de la religión. Entonces se levantaron ciertas personas, ciertos personajes, los cuales comenzaron con autoridad a enseñar en cuanto a diferentes doctrinas y a tratar de refutarlas y sostenerlas y aplicarlas de una manera que la gente se sintiera que ellos eran dueños de la verdad. Entonces, a la hora de enseñar o de exponer, ridiculizando a la otra persona, ridiculizando a aquel que tiene una enseñanza diferente, aquel que cree de manera distinta. Si bien es cierto que hay mucha ignorancia, entonces, valiéndose de esa ignorancia, hoy hay quienes hacen debates teológicos. Y hay muchas personas que carecen de conocimiento y quieren sentarse a hablar con estas personas o a debatir, simplemente por tener una fe. No una preparación, sino querer exponer sobre algún tema específico. Y muchas veces no llegan a ninguna parte porque el contexto está encerrado en una idea y aún la audiencia, el público que está allí, está orientado hacia una fe. Entonces estos exponiendo, de manera que cambiaron sus formas. Hoy puedes encontrar sacerdotes católicos muy distendidos, muy sueltos, lo que puede entenderse como un movimiento carismático, en lo cual ya alaban a Dios muy similar a como lo hacemos nosotros, en lo cual ya no es el sacerdote con la sotana el que está enseñando, sino que es algo más distendido. Ya no es quizás un anciano el que está enseñando, sino es más bien un joven. Entonces se ve que ha cambiado para poder atraer a las personas y decirle a las personas, ¿sabes cuál es el problema? Que se han dejado engañar. Cuando ellos hablan, se refieren a nosotros como a cualquier otra fe o otra denominación, como protestantes. Lo cierto es que la iglesia protestante existe hasta hoy en día. La iglesia luterana existe hasta hoy en día, lo cual nosotros no pertenecemos a esa iglesia. Ellos dicen los hermanos separados. Tampoco somos separados porque no pertenecimos jamás. Ahora, yo puedo decir, en mi caso, y allí alguno puede aplicar y decir, ve, por eso usted es separado. Porque en un tiempo usted fue a la iglesia católica, tomó la comunión, la confirmación, y luego se apartó. Entonces es un hermano separado, porque pertenecía a la iglesia y se ha separado. Bueno, muchos de nosotros hemos tomado una fe por imposición. Yo llegué a vivir un pueblo y cuando nos mudamos a ese pueblo, el pueblo tenía 3 escuelas. Una de ellas era estatal y 2 privadas. Entendiendo que la estatal, la educación era muy básica, era peligrosa, hasta por así decirlo. Los jóvenes tenían una muy mala conducta, había muchos jóvenes repetidores, es decir, ibas a un curso y tenías jóvenes de 3, 4 años que ya estaban allí repitiendo. Entonces era todo diferente a la enseñanza que había en las otras 2 escuelas que había. Pero las otras 2 que quedaban eran católicas. No había una opción. O ibas a una católica o ibas a otra católica. No había otra opción.
Entonces fui a una de esas escuelas y cuando llegué a esa escuela para poder permanecer allí, me dijeron, tienes que tomar la comunión, tienes que tomar la confirmación. Si no, no puede estar en esta escuela. Comenzaron a enseñarme sobre el catolicismo. Comenzaron a hablarme acerca de los dogmas de la Iglesia Católica, aunque no en profundidad, pero sí una bajada de línea. La gran mayoría de aquel pueblo se considera católico apostólico romano. Todos mis compañeros, amigos de la juventud, crecieron en esas iglesias. Los domingos por la mañana nos juntábamos con los amigos e íbamos a la iglesia. Era parte de lo que el pueblo hacía. No por querer buscar a Dios. Era una costumbre. Era parte de lo bonito que tenía el pueblo. Cuando llegaban las épocas religiosas, todos se juntaban y todo el pueblo salía y caminaba. Y era como una costumbre, parte del paisaje del lugar, parte de los pueblos. Aquí en Argentina esto es muy común. Pero lo cierto es que en un momento me encontré ahí, con 12 años, y miré todo lo que estaba pasando y dije, Señor, tú no estás aquí. Veo que semana a semana hago lo mismo sin entender por qué estoy. El motivo verdadero por el que estoy acá no es el que debiera ser. Pero había una diferencia, yo había tenido un encuentro con Dios. Yo había conocido la presencia de Dios antes. Cuando era más niño había tenido un encuentro con Dios. Me habían llevado a una iglesia, entré a una iglesia como esta, me arrodillé. En aquellos tiempos, y aún tú puedes ver personas mayores que cuando llegan a la iglesia se arrodillan en las sillas y oran. Bueno, en aquellos días era algo muy común, que las personas entraran a la iglesia y usaran la iglesia para orar. Así que comencé a orar, comencé a hablar con Dios y Dios tocó mi corazón de una manera que me marcó para siempre. Pero luego, por imposición, tuve que hacerlo. Recuerdo que cuando me senté con el cura, un hombre anciano, él me hablaba acerca de los pecados y me preguntó acerca de los pecados que cometí en mi vida. Tenía que confesarme con él. Así que nos sentamos a dialogar. Y él, fumando un cigarrillo, me palmeaba la cara me diciendo, bueno, dale, qué cara de pícaro que tenés vos. Dale 2 Padres Nuestros, 3 Ave María y ya está. Yo digo, ¿ya con eso ya está, padre? Sí, ya con eso, listo, perfecto. Podés agregarle un credo ahí, golpearte el pecho un poco y ya está. Yo dije, qué fácil, qué sencillo. Así que tomé la comunión, la confirmación. Pero luego nadie me convenció, simplemente miré lo que ocurría y sentí que Dios no estaba ahí. Así que me alejé, no busqué a Dios. Me alejé por mucho tiempo, hasta que el Señor salió a mi encuentro y pude conocer a Cristo. Pude abrir mi corazón al Señor. Y ahí comienza un plan de Dios para mi vida, visible para mí, en el cual Dios me llama, en el cual veo la mano de Dios, en el cual Dios habla a mi corazón hasta estos días. Ahora, muchas personas están enseñando hoy con una postura muy firme para que las personas no salgan de una religión, para que crean que es la única fe original, para que crean que no existe nada más. Por eso dicen somos la única iglesia fundada por Cristo. Es una mentira. Donde la Biblia dice que el Señor fundó una iglesia católica. Donde dice que en la iglesia fundada por el Señor habría imágenes. Donde dice que sería así. Y no hablo de las imágenes que se encuentran en el Antiguo Testamento. No hablo de lo que estaba allí en el tabernáculo. No hablo del arca. Tú puedes ver en el arca, hay imágenes y hay querubines, pero el problema no son las imágenes, sino que el Señor dice, no harás imágenes de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás ante ellas para adorarlas. Ese
era el problema, que no adoraran las imágenes, que no tuvieran idolatría, que no pusieran algo antes que a Dios. Ahora, el Señor en ninguna parte dice ello, pero ellos dicen, cuando el Señor preguntaba acerca de quién piensa la gente que yo soy, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le contesta, bien has respondido, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra, la cual no es Pedro, el nombre Pedro significa piedra, pero Pedro no es el fundamento de la iglesia. De hecho, la Escritura nos enseña cuál es el fundamento de la iglesia, y es Cristo. Entonces Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre que yo soy el Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. Ese es el verdadero fundamento. Ahora, la iglesia que no tenga el fundamento de Cristo, entonces no será la iglesia de Dios. Pero no hablaba de una denominación, no hablaba acerca de los católicos. La palabra católico significa universal y años más adelante la humanidad entenderá por qué ese nombre. Porque utilizando ese nombre universal tratarán de unir todas las religiones en una sola, como lo que se conoce como el movimiento ecuménico. Todas las religiones en una. Todos. Ahora, el Señor de ninguna manera fundó la iglesia católica, sino que cientos de años después, inclusive después de la muerte de Pedro, lo cual dicen que fue el primer papa, luego, después de la muerte de Pedro, fue fundada la iglesia católica, que es una mezcla entre los paganos y aquellas personas que querían buscar a Dios, pero se mezclaron todos. Y a partir de allí todo estuvo corrompido. Todo fue mal. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios, porque se desviaron de la verdad. Pero en estos días tú puedes ver sacerdotes que levantan la bandera de el conocimiento. Y a esto quiero llevarte por medio de esta introducción, el purgatorio. ¿Has escuchado alguna vez acerca del purgatorio? Mientras preparaba esta palabra, veía a algunos sacerdotes y cuáles eran sus explicaciones en cuanto a la doctrina del purgatorio que enseña la Iglesia Católica. Ellos dicen que hay pecados que son de muerte y hay pecados que son veniales, hay pecados que no te llevan a la muerte, sino que permite que pueda uno pasar por el purgatorio. Ahora, ¿dónde se encuentra ese purgatorio? ¿En el cielo? Incorrecto. Si la respuesta que le darías a un católico es que está en el cielo, es incorrecto. Y ellos te dirían, eso te enseñó tu pastorcito, que se encuentra en el cielo. No está en el cielo. Está en el infierno tampoco, porque de allí nadie saldrá. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está de camino. Antes. Pero antes que en esta vida, no, ellos dirán no. Luego de la muerte. En algunas oportunidades, cuando me decían para ir a orar a un velorio, la familia decía, pero ¿puede venir a orar por nuestro familiar que murió? Le digo, yo voy a ir a orar, pero no por el familiar que murió. Un católico diría, sí, puede orar por el familiar que murió. De hecho, en una oportunidad di una oración por una persona, es decir, en el velorio de una persona que había fallecido, toda su familia estaba allí. Entonces, yo di la palabra para que aquellos que ahora tenían la oportunidad por medio de esa pérdida de encontrarse con el Señor, pudieran abrirle su corazón a Él. Pero luego que yo me fui, trajeron a un sacerdote. ¿Para qué? Para que él sí pudiese orar por el difunto. Yo no oré por el muerto en ninguna parte, en ningún momento, sino por los vivos. Porque ¿qué sentido tiene orar por los muertos? Bueno, un católico te dirá, tiene mucho sentido, y de hecho la Biblia lo enseña,
ya llegaremos a esa parte. La palabra de Dios es contundente y clara, pero es mentira, es una falacia. Utilizan argumentos y te llevan por medio de la manipulación para tratar de exponer un tema. ¿Para qué? Para solamente sostener lo que quieren. Para tratar de refutar algo que debieran ser sinceros y decir, no se puede sostener. Una doctrina no se puede armar con un versículo bíblico. Ahora dirán, no es uno, son varios versículos bíblicos, e inclusive en libros apócrifos, en libros que no tienen inspiración divina también, que para nosotros no la tienen, también nos apoyamos y tenemos doctrina allí. Ahora, ellos lo primero que te dirán y te hablarán es acerca de esta historia. Y esto lo dijo el Señor Jesús, por eso el peso de la enseñanza. Entonces dirán, ¿a quién le vas a creer? En este caso, ¿a mí, al pastor? ¿O a Cristo, que enseñó que el purgatorio existe? Uno de ellos explicaba, a ver, para que entiendas qué es el purgatorio. El purgatorio es, si tú le rompes una ventana a tu vecina y tu vecina te perdona, está perfecto, tu vecina te perdonó, pero tú debes pagar la ventana. El purgatorio es para que tú pagues la ventana. Es una especie de sacrificio en el cual yo tengo que hacer una expiación. Es decir, yo tengo que hacer un sacrificio para pagar la ventana de mi vecina. No fue un pecado tan terrible, le rompí la ventana, pero tengo que pagarlo. Entonces va a haber un momento en el cual yo tenga que pagar esa ventana. Va a haber un momento en el cual yo tenga que hacerlo así. Ahora, no es lo que nosotros creemos. ¿Pero por qué no creemos esto? Porque nosotros no podemos basar una doctrina en un versículo bíblico o refutar una enseñanza solamente por un pasaje, sin entender qué es lo que nos está enseñando el Señor. De hecho, en la división de versículos, capítulos, lo cual no fue hecho por la Iglesia Católica o solamente por la Iglesia Católica, sino que participó en esto también un judío y un protestante. Pero debemos entender todo lo que encierra esta historia. ¿Qué es lo que el Señor viene enseñando para poder comprender si esto es así o no lo es? El título que la Reina Valera le pone al comienzo de este tema a tratar es Jesús y la ira. No es Jesús y el purgatorio, no es Jesús y la paga de los pecados veniales o los pecados que no son tan graves. Lo cierto es que la palabra no nos enseña que hay pecados menores y pecados mayores. Nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no sería perdonada ni en esta vida ni en la venidera. Y ellos dicen, ¿y cuál es aquella vida venidera? Ni en esta vida ni en la venidera. Si entendemos que en la vida venidera ya no hay más nada, es decir, si una persona murió, ya no tiene oportunidad de nada, entonces, ¿qué es esa vida venidera donde no tampoco será perdonado? Dicen, esa vida venidera es el purgatorio. Pero vamos a ir a la palabra de Dios para poder entender si esto es así. ¿Cuál es la importancia de esto? Que muchas personas creen que al cometer pecados que no sean tan graves, por ejemplo, hay católicos que hoy están fumando, hay católicos que hoy están tomando, y son quizás pecados veniales, pecados menores, o aquel que tiene desprecio hacia el otro, o aquel que tiene rencor hacia los demás. Dice, no, ese es un pecado que no es un pecado tan grande. Pecado grande sería matar, robar, violar. Eso sería un pecado grave. Pero esto no es un pecado grave. Es decir, voy a tener la oportunidad de poder enmendar lo que hice. Va a haber un tiempo donde yo pueda arreglar este problema e ir al cielo. De hecho, en el tiempo que se vendían las indulgencias, le hacían creer a las personas que por pagar, como el ejemplo lo dice, si rompió la ventana de la vecina, tiene que pagarla, entonces nosotros desde aquí podíamos ayudar
a nuestros seres queridos a que ellos puedan entrar al cielo. ¿De qué manera? Pagando. Entonces le decían, nombre del difunto. Esto es lo que vio Lutero cuando llegó a Roma. Los que estaban allí afuera y vendían las indulgencias, decían nombre del difunto, perfecto, 2 monedas de plata, le daban un certificado, ahí está, su pariente entró al cielo. Usted pagó, así que ya entró. De la misma manera que ellos creen que pueden orar por los muertos e interceder por ellos, creen que pueden intervenir en esto. Lo cierto es que la palabra de Dios es clara y cuando habla acerca de una doctrina lo habla en toda la Escritura. Porque hay libros que consideramos que no tienen inspiración divina, porque el Señor Jesús inclusive no los ha mencionado. Porque los siervos de Dios no han hecho mención de estos libros. Porque son libros históricos, carentes de divinidad. Inclusive muchos de ellos no hablan de Dios ni tienen que ver con Dios. Son quizás interesantes para entender contexto, historia, pero no para apoyar en una doctrina. No fueron de inspiración divina. Ahora, dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. Y yo voy a leer el contexto. Luego voy a mencionarte cuál es el versículo en el cual se apoyan. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. El Evangelio según San Mateo. Vamos a leer del versículo 21 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esta es la palabra de Dios y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Es importante que podamos entender de qué está hablando el Señor aquí. Está hablando del juicio final. Está hablando del reino de los cielos. ¿Es semejante a eso? ¿O el Señor está explicando esto en otro contexto? Ahora, dice, ellos utilizan el versículo 25 para poder apoyarse en la doctrina del purgatorio. Solamente mencionarán el versículo 25 y 26 de este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces ellos dicen, esto no es el infierno porque no pueden salir. Claro. De ninguna manera esto puede ser el infierno. ¿Por qué? Porque dice que de allí no podrá salir. Es que si una persona está en el infierno, ¿qué puede pagar? ¿Qué podría pagar para salir de ese lugar? De cierto te digo que él no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces ellos dicen, ese es el purgatorio. La gente paga y sale. Pero tú escuchaste el contexto de la enseñanza del Señor. El Señor viene hablando y dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas ahora, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Si una persona mata hoy, ¿qué pasa ante las leyes que tenemos? Cada país
tiene sus leyes. En algunos países, la persona que mata a sangre fría tiene pena de muerte. En la ley de ese país es así. En la nuestra, una persona que mata, dependiendo cómo es el homicidio, si es un homicidio a sangre fría, de qué manera se da, cómo fue, la persona puede pagar con una cadena perpetua, con 2 cadenas perpetuas, o puede tener una condena menor. Inclusive aquí, por buen comportamiento, puede salir a los 5 años. Y en algunos casos menos. Pero lo cierto es que la ley dice que para determinado delito son tanta cantidad de años. Aquel que tiene un robo automotor le dan 5 años de cárcel. Aquel que hace otra clase de delito va a otro tiempo. Aquel que vende drogas, que trafica drogas, también tiene otra condena. Es decir, será juzgado. Cualquiera que mata será culpable de juicio. Vendrá un juicio y se resolverá qué hacer con la persona que mató. Ahora el Señor dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora, el Señor está poniendo de igual a igual el asesinato como el rencor. El Señor está poniendo de igual a igual, dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No dice purgatorio, no dice algo anterior, dice la palabra infierno. Hay versiones de la Escritura que han quitado esa palabra de la Biblia, la cual le ponen Seol, porque significa sepultura, Abadón. Ellos han quitado la palabra infierno, han quitado la palabra que era contraria a la doctrina que querían decir, del infierno no existe. Pero aquí vemos que la palabra de Dios nos muestra que el Señor dice que quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor puso de igual a igual el adulterio de hecho, es decir, caer con una mujer, con un hombre en pecado, tener relaciones con esa mujer, que mirarla a esa mujer y adulterar con ella en su corazón. Solo con mirarla, el Señor dijo, ya adulteró, es igual. Algunos dirán, no, no es igual. Bueno, Dios nos enseña que no hay pecado chico y pecado grande. El Señor lo pone de igual a igual. No hay pecados que sean buenos. Es como aquel que trata de decir, yo tengo una envidia buena, una envidia sana. Nada que procede de la envidia puede ser bueno. Confundimos las cosas. Ahora, el Señor dijo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante concilio. Otra versión de las Escrituras dice al Sanedrín, lo cual nos deja entender a qué está haciendo referencia esto. Si una persona hacía algo contra alguien, ahora el Señor está poniendo aquí no la muerte, no el asesinato, sino aquel que mira a su hermano con desprecio, con rencor, con resentimiento. Entonces él dice, aquel que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, que lo insulte, quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando 2 personas en la antigüedad tenían un problema, había un jurado, había allí un concilio, el cual juzgaba estos casos. Así como hoy hay un juez, hay un juicio, pero no está hablando de un juicio en los cielos, no está hablando de algo que tendrá cumplimiento más adelante. Si bien hoy podemos aplicarlo a nuestra vida de fe, es decir, tú no tienes un concilio en el cual resolvamos las cosas de la misma manera, es decir, tenemos un problema entre nosotros, no vamos al concilio y cada uno expone lo que le parece y es culpable o es inocente según lo que pueda defenderse. Hoy tú cometes un delito y hay cámaras que pueden ser testigos de lo que hiciste.
más los testigos oculares, más la persona que es damnificada. Es decir, entre todos se juntan todas las pruebas y puedes de esa manera culpar a la persona por el delito que cometió. Bueno, en la antigüedad solamente se llevaban los testigos. No había otra clase de prueba más que la palabra de aquellas personas. Es decir, así como hoy también hay testigos falsos, también lo había en la antigüedad. Así como hoy hay jueces que aceptan soborno, también lo había en la antigüedad. Entonces, si lo tuyo no era la oratoria, si tú no tenías un gran conocimiento como para poder defenderte, entonces mejor es no llegar hasta el concilio. Mejor sería no llegar y tratar de resolverlo antes. Bueno, esto aplica a nuestra vida de fe. Esto aplica a nuestra relación con los hermanos. Aquí habla de un problema con su hermano, en el cual dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En la antigüedad se aplicaba la ley del talión, ojo por ojo. Si alguien, hasta sin querer, trabajando, dañaba a una persona y le quitaba el ojo, entonces el otro podía hacerle lo mismo, para que de esa manera no tuviese rencor, sino que pagara con la misma moneda. Cuando una persona cometía algún daño grave, que no fuera de muerte, es decir, que no mereciera ser apedreado, lo dejaban que se vaya de la ciudad, que se fuera a otro lugar para que la familia no viese a esa persona. Es decir, si estaban trabajando y por medio de un accidente uno le quitaba la vida al otro y había sido un accidente, los testigos podían corroborar que fue así, fue trabajando, pasó algo, le permitían que vaya a otra ciudad para que los familiares no se venguen la muerte de su ser querido. Se tenía que ir. En la antigüedad se aplicaba pena de muerte. Inclusive en la antigüedad, un hijo que era desobediente era apedreado. Lo sacaban al concilio, lo sacaban ante las autoridades, y un hijo que era vergüenza para su padre era apedreado. Una mujer encontrada en el acto de adulterio era lapidada. Hay diferentes culturas hoy, países, en los cuales si una persona roba, lo sacan delante de toda la gente y le cortan las manos, delante de todas las personas. Donde si cometieron un abuso, lo sacan en las plazas y en medio de toda una ceremonia, le quitan la vida delante de toda la gente. Lo hacen así. Ahora el Señor, entendiendo esto, le dice, pero yo os digo, mi palabra tiene más poder, más peso. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Un enojo. ¿Contra quién? Contra su hermano, contra el cercano. No está hablando aquí de familia, sino del que está cerca, como cuando hacemos referencia a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de una misma fe. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Es decir, tú insultas a tu hermano y ya estás expuesto al lago de fuego. Ya estás expuesto al infierno. Pero esto está hablando del purgatorio. Está hablando de algún lugar que pueda haber anterior. Dice, por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hace muchos años atrás, cuando comenzaban las campañas en el ministerio, yo me había enojado mucho con una persona, pero muchísimo. Me había airado completamente, pero como dice la palabra, airados pero no pequéis. Pero me faltaba nada para ser empujado. Pero podría cumplirse, y entendía yo que se cumplía esa palabra en mí. Si te enojas contra tu hermano, si aún lo llamas necio, lo llamas fatuo, quedas expuesto al infierno. Entonces, llegaba una campaña,
la oportunidad, había hablado con varias personas para llevarlos a la campaña, los iba a pasar a buscar, íbamos a ir a recibir palabra de Dios. Había invitado a varias personas, pero había algo en el corazón que me golpeaba y me decía, tú no puedes venir así. Tú no puedes traerme una ofrenda así. Si tú vienes en esa condición, no sirve para nada. No me traigas una ofrenda así. Yo no quiero, como dice la palabra, yo no quiero un animal rengo. Yo no quiero que me traigas así lo que te sobra, como si fuera que Dios necesita nuestro dinero. Yo no quiero eso. Siempre se trató de tu corazón. Así que dije, bueno, voy a ir a la campaña, pero no puedo ir así. Iba a llevar una ofrenda a Dios, pero no puedo ir en esta condición. Así que primero pasé por la casa de esta persona y le pedí perdón. Me reconcilié y le dije, perdóname. Entiendo que reaccioné mal, entiendo que estuve mal y que no es lo correcto, no es lo que tengo que hacer. Entiendo que me saqué, pero te pido perdón porque no quiero permanecer así, no quiero darle lugar al diablo. Y quiero ir y poder adorar a Dios y quiero llevarle una ofrenda a Dios y estar tranquilo en mi corazón. No quiero llegar ante el concilio, no quiero llegar hasta el juez, no quiero que llegar al juicio y tener que dar ahora explicaciones por esto. Entonces ellos dirán, pero allí se entiende, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Dirán, ¿qué dice ahí? En el camino. Ahí es donde tiene que ponerse de acuerdo. Ese camino, es decir, antes, significa purgatorio. No es así. Debemos entender el contexto de esto. Estamos camino y la forma no era la forma en la cual hoy uno dice, tengo cita con el juez el viernes a las 9:30 de la mañana. ¿En dónde? San Martín, juzgado número 3. No. Se buscaba a la persona y juntos iban hasta este lugar a exponer su problema. Entonces dice la palabra, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hay una enemistad, hay algo que sucedió. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Esta cárcel es una cárcel literal. Las personas se presentaban ante el concilio, iban ante el Sanedrín para juzgar ciertos casos y si eran culpables, eran echados en la cárcel. Recuerda la historia que el Señor citó de aquellos que debían mucho dinero. Uno debía mucho dinero y otro tenía una deuda menor. Pero sin embargo el rey usó de misericordia, ambos pidieron misericordia por sus deudas y les fue perdonada la deuda. Ahora, aquel que se le debía poco sale de aquel lugar. Aquella persona que, mejor dicho, que debía mucho, sale de aquel lugar. Y aquel que debía poco pide misericordia por la deuda y le dice, te pagaré todo, solamente dame tiempo. Pero este que hizo, no, lo llevó ante las autoridades y lo metió en la cárcel. El Señor lo enseña. Cuando se encontraba en la casa de aquel que le dijo, dime, ¿cuál de los dos amará más? Cuando una persona comete muchos pecados y les he perdonado, ¿cuál de los dos? ¿A cuál de los dos que se le perdona la deuda amará más? Le dijo, al que se le perdonó mucho. Es cierto, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ahora tenemos un hombre que no aplica la misma misericordia que Dios aplica con él. El Señor lo perdona de sus pecados, de sus muchos errores. Pero cuando alguien viene y pide misericordia y le pide perdón por un error que cometió contra su vida, lo que hace es echarlo en la cárcel y que pague. Entonces el rey lo manda a llamar y le dice, yo no tuve misericordia de ti. ¿No debías haber hecho lo mismo con él?
Y entonces, ¿qué pasa con ese hombre? Ellos dirán, yo prefiero creerle a Jesucristo. Yo también prefiero creerle a Jesucristo. Pero en todo su contexto, en todo lo que esta historia enseña, será puesto en la cárcel. Si no se arregla con su adversario antes, será puesto en la cárcel. Ahora, llevémoslo esto al juicio de Dios. De la misma manera, si yo no arreglo las cosas hoy, si yo no perdono hoy, tendré que compadecer ante el juicio. Hay personas que en medio de su enojo perdieron la vida. Hay personas que en medio de la pelea perdieron la vida. No tuvieron tiempo de arreglarse con su adversario, no quisieron. Entonces ahora estarán delante del juez. Habrá un juicio y tendrán que dar cuenta. Y la palabra de Dios dice, mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al lago de fuego, al infierno. Ahora, esto habla acerca del purgatorio. Si tú lees todo lo que el Señor está enseñando aquí, no hay motivo. Ellos te dirán, bueno, pero porque no dice purgatorio no significa que no sea. No tiene que ver con eso. Hay muchas palabras que no están en la Biblia, inclusive la palabra Biblia no está, pero nosotros creemos, sabemos que esto es el conjunto de libros. No significa que porque no esté no sea real. Eso es utilizar un argumento falso. No es real porque no es lo que Jesús está enseñando aquí. Lo que el Señor está enseñando es acerca de la ira de los hombres, acerca del perdón, acerca de pronto reconciliarse con su hermano, no sea que seas puesto en la cárcel por algo que podías saldar, que podías arreglar. Arréglate con él primero. Las personas tenían la oportunidad de arreglarse sus asuntos antes de llegar al Sanedrín, antes de llegar a aquel que luego los pondría en la cárcel, los juzgaría el caso. Ellos podrían arreglarse entre ellos. La palabra de Dios nos enseña que cuando alguien viene a nosotros y está haciendo algo mal, nosotros debemos exhortarle. Y si no quiere tomar la corrección, ve y busca unos hermanos y háblales. Pero ya si no quiere entender con testigos, con todo lo que tú le hablas, ya no quiere comprenderlo, entonces tenlo por publicano y pecador. Una vez que tú le hablas, que lo percibes, que le exhortas, no lo recibe, entonces luego de una y otra vez y de hacerlo de esa manera, es la forma en la cual la iglesia lo hace, es el orden. Dice, ya tenlo por publicano y pecador. Y eso va a venir a cotación algunos pasajes que utilizan para poder reforzar esta teoría. Ellos utilizan también Primera de Corintios para decir, bueno, aquí habla acerca de la obra y de cómo esto se paga, de cómo se paga por medio de obras. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, es decir, la obra para pagar los errores, los pecados veniales, los pecados que no son de muerte. Esta doctrina es tan peligrosa que las personas creen que están cometiendo pecado, pero que tendrán una oportunidad para poder enmendar esos errores y pagar el daño, es decir, pagar el daño. El perdón viene por medio de Cristo. Ellos no están diciendo de alguna manera que no es perdonado, aunque sí, pero no están diciendo que no es perdonado, sino que tiene que pagar, es decir, el perdón ya está. Jesús te perdonó, pero tú tienes que pagar el daño. Ahora, ¿podemos entender esto en la historia de David? David comete un error y ahora la pérdida de su hijo era la paga de ese error. Es decir, el Señor lo libró del pecado, de la muerte, pero no de las consecuencias del pecado. El pecado trae destrucción y acarrea muerte. Ahora el Señor perdona, es decir, si yo cometo errores en mi vida, una y otra vez, el Señor, vengo a Cristo, el Señor me perdona, pero eso no sana inmediatamente todo el daño que hice.
nos sana. Yo no es que vuelvo a los lugares donde dañé a las personas y de repente las personas le cambió la conciencia y ya no tienen recuerdos malos de mí, sino que ahora me ve como siervo de Dios. No, la persona me sigue odiando como antes por todo lo que le hice. El Señor no puede arreglar eso, por lo menos no en el corto plazo, así. Tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer en cuanto al cambio de nuestra vida. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a sufrir. Ahora, ellos dicen, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, esto es lo que ellos utilizan para decir de esta manera se pagará, de esta forma se pagará el daño que yo pueda haber hecho. Esta es la prueba por las obras, es decir, por algo que yo pueda hacer externo. Pero así como lo hice anteriormente, yendo a la historia, que como les dije, la Reina Valera pone Jesús y la ira para expresar el pecado del hombre y ponerlo de igual a igual y entender que no hay pecado chico ni pecado grande, como para decir algunos se podrán pagar y otros no se podrán pagar. De la misma forma, debemos entender que en 1 Corintios 3, Pablo viene hablando de una situación en la iglesia, la cual era de hermanos que eran inmaduros. ¿Por qué? Porque uno decía, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y cada uno levantaba la bandera de quién era mejor. Entonces Pablo, viendo esto, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. La recompensa es conforme al trabajo que hacemos como hijos de Dios. No es la recompensa conforme al pago de los errores que cometí o los pecados que cometí, pecados pequeños. La paga de esa labor no está hablando del purgatorio, está hablando de lo que yo como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, voy a recibir. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza a Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. No soy yo el fundamento, dijo Pablo. Puse el fundamento, el cual es Cristo, para construir el edificio. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. No solamente refuta el versículo que utiliza en el versículo 13, sino que también en cuanto al fundamento de la iglesia, en cuanto a la piedra, que no es Pedro, sino que es Cristo. Esa es la base del edificio de la iglesia. No es Pedro, el primer papa. Eso es una mentira. Y la historia lo corrobora. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno cual sea, el fuego la probará. Muchas veces enseñamos que el Señor nos hará pasar por el fuego de la prueba, y el fuego purificará el material. Si somos hojarasca, nos quemaremos. Si somos plata, seremos purificados. Si somos oro, brillaremos. Entonces, seremos probados en el fuego. La obra, nuestras obras, en cuanto a esta edificación. Él dijo, nosotros somos los que trabajamos, somos obreros. Tú miras una edificación, se está construyendo algo y tú dices, ¿quiénes están trabajando allí? Son obreros. Los que están trabajando en ese lugar son obreros. Otra versión de las Escrituras utiliza otra palabra, lo cual puede dar quizás un entendimiento diferente, pero es obrero el que está trabajando, están haciendo un edificio, está haciendo referencia a eso Pablo. Obreros. Y cada obra de ellos será probada y sabrá cuál es
porque será probada mediante el fuego. El fundamento es Cristo. Y ahora nosotros somos los que trabajamos para llevar esa obra adelante. Cada uno, conforme a lo que Dios le ha dado. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. No dice que en el purgatorio la recompensa será la salvación. Aquí no habla de eso. Sino la obra, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sí, como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Está hablando de qué? No está hablando de pagar con obras. No está hablando de un tiempo en el cual yo podría saldar mis pecados pequeños. Está hablando de aquello que nos edifica. Aquello que edifica el cuerpo de Cristo. Aquello que a los obreros los hace ver aprobados. Aquello que será bendición y retribución para nuestra vida por medio de nuestro servicio a Dios. La palabra nos habla de que habrá una paga. El Señor dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, es decir, un premio. Y lo comprendemos. Ahora, ¿cómo podemos sacar este pasaje de contexto? De tal manera que decía, aquí hay una doctrina, purgatorio. ¿No sería más fácil leer el texto en todo su contexto, la historia y la enseñanza de Cristo y decir, aquí cometimos un error, esto no es real? Es decirle a la gente, mira, no hay pecados chicos y pecados grandes, el pecado es pecado. No puedes orar por los muertos. No hay forma de que ellos puedan interceder por un familiar que perdió la vida. Ahora alguno dirá, si es así, entonces ¿por qué? Primera de Juan dice que debemos orar por eso. Si es así, ¿por qué Primera de Juan enseña que debemos orar por nuestro hermano que cometió pecado de muerte? Hay pecados que no son de muerte y hay pecados que son de muerte, pero eso también tiene una explicación. ¿Qué es lo que hace referencia? Dice la palabra, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, que no es para muerte, pedirá, y él le dará vida. A los que no pecan para muerte. Aquí en la versión textual, la Biblia textual, tiene una aclaración entre paréntesis. Recordemos que la Biblia textual es la versión más antigua, es lo que toma de los manuscritos más antiguos. Por ende se entiende que es la más fiel en cuanto a esto, aunque podemos apoyarnos en otras versiones. Dice, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida. Entre paréntesis dice, a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Ahora, ¿cuál es el pecado que es para muerte y el pecado que no lo es? La pregunta es, ¿tú cometes pecado? Sí. ¿Y por qué ese pecado no te lleva a la muerte a ti? ¿Tú eres pecador? ¿No? ¿O sí eres pecador? Sí lo eres. Pero ¿por qué ese pecado a ti no te lleva a la muerte? Porque no practicamos el pecado, no vivimos en pecado. No tenemos el pecado como un medio de vida. No estamos en pecado constante. Pero hay personas que viven en el pecado. Por eso dice, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado, es decir, aquella persona que puede llamarse hermano en la fe, pero tú lo ves que comete pecado, dice, pedirá, cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y él le dará vida. A los que no pecan para muerte, hay pecado para muerte, acerca de este no digo que se ruegue. Es decir, aquella persona que está en una conducta de pecado, vive en pecado, la palabra de Dios nos muestra que verdaderamente no es hermano. ¿Por qué? Porque no es hijo. ¿Por qué no es hijo? Porque el Señor dijo, el que conmigo no siembra,
desparrama. Y cuando se enojaban con él, el Señor le dijo, ustedes, vuestro padre es el diablo, porque las obras de él hacen. No son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Desparraman. Entonces tú puedes clamar por él, puedes pedir por él, pero el Señor dice, no, aquel que comete pecado, aquel que pueda cometer un error, tú puedes clamar por él y él volverá, él se arrepentirá, volverá de la muerte, volverá del error. Pero aquella que vive así, que no es. Entonces no digo que se pida por porque no cambiará su parecer. Toda justicia, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo agarra. Es decir, la persona que está pecando deliberadamente y viviendo en pecado, entonces, aquí dice que el que es engendrado por Dios, es decir, Jesucristo, cuando la palabra nos habla en el Salmo, dice, y nos habla acerca de ese Hijo amado. Este es mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Entonces sabemos que todo lo que es nacido de Dios no peca. Es nacido de Dios, no peca. Hay quienes creen que son nacidos de Dios, pero su vida es una vida de pecado. Bueno, la palabra dice, no es nacido de Dios, porque su vida es pecado y no hay arrepentimiento en él. Vive una vida así. No ha nacido de nuevo, porque aquel que es nacido de Dios no peca. Pues el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le agarra. ¿Por qué? Porque el Señor te tiene en sus manos. Entonces Satanás no puede tomarte porque Él guarda tu vida de todo peligro, de todo mal, de toda mentira y engaño que Satanás quiere traer. Aleluya. Y aleluya. Versículo 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿De dónde? ¿De dónde saldrá? De la cárcel. ¿Qué cárcel? Purgatorio, infierno. El católico te dirá, infierno no. Cielo tampoco, porque no puede entrar con pecado al cielo. Entonces, ¿esto aplica a purgatorio? No. Habla de una cárcel aquí. Habla de una paga de tus errores aquí. Porque el contexto y la idea del ejemplo de Cristo era que si no arreglaba con su hermano pronto su problema, sería llevado al concilio. Y el concilio determinaría ponerlo en la cárcel. Y no va a salir de ahí hasta que no pague su deuda. Simplemente. ¿Por qué buscarle algo rebuscado a esto? ¿Por qué armar una teoría? Pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dejar a las personas desprotegidas, dejarlas sin fundamentos, engañadas, a la merced de estos lobos rapaces que buscan dañar y desviar a las personas de la verdad. Porque la verdad está allí. Solamente tuve que leer ni siquiera el capítulo completo, solamente algunos versículos. Y lo mismo te pasará con cualquier versículo en el cual traten de refutar una enseñanza. Lee el contexto. No puede hablar de que las obras de las que está hablando Pablo hacen referencia al pago de algo que pasará por el fuego y se purificará. Purgatorio significa purgar, limpiar algo. Ahora, no tiene que ver con lo que Pablo está hablando. Viene hablando de hermanos inmaduros que peleaban a ver quién eran de uno y de otro. Y él quería mostrarles que ninguno era nada. Nadie, tanto tú como yo, estamos trabajando y somos colaboradores, somos obreros en el reino de Dios. Y cada uno recibirá conforme a su trabajo. Pero el fundamento es Cristo. El que tiene los planos para la iglesia es el Espíritu Santo, porque es el que nos guía toda verdad. El Señor dijo, si yo no me fuere, entonces no podré enviar el Consolador. Este los guiará
a toda justicia, a toda verdad. Por eso, la iglesia que no tiene Espíritu Santo no tiene el conocimiento. La iglesia que no tiene Espíritu Santo ha perdido el rumbo, si alguna vez lo tuvo, ya ha nacido así. Porque es la única que puede mostrarte. El Señor hablaba acerca de los hermanos, del perdón, del rencor en el corazón de los hombres y la importancia de poder saldar nuestros errores. Si vas a venir aquí y vas a traer una ofrenda, pero vas a estar peleado con tu hermano, vas a estar enemistado con tu familia, vas a estar mal en todas partes, el Señor dice no. Primero ve y arregla las cuentas con tu hermano. No esperes a estar en el juicio. No esperes hasta que se te haga tarde. Ve y reconcíliate con tu hermano ahora mientras que estás en el camino. Este es el camino. Mientras que estás aquí, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, luego ven y traen la ofrenda, tranquilo. Pero si no, es una falsedad y una hipocresía. Aquel día yo le dije, Señor, no quiero ser un hipócrita. ¿Para qué voy a ir y voy a llevar gente a la iglesia y la campaña y todo? Y yo estoy mal. Y yo decía en mi corazón, yo sé que tengo razón en lo que hice y cómo me enojé. Pero no importa si yo tengo razón o no. El perdón no tiene que ver con la razón. El perdón rompe con el orgullo. Y me hace perdonar y entender que yo no tengo por qué tener toda la razón o toda la verdad. Cada uno de su perspectiva le parecerá que es así. Y bueno, si hay alguien que tiene que doblegarse, si hay alguien que tiene que rendirse ante esto, prefiero ser yo. Si alguien tiene que romper con el orgullo, prefiero ser yo. Pero prefiero romper con el orgullo y no presentarme delante del juicio con faltas y no poder salir de allí. Porque el juez me dirá, eres culpable. Eres culpable ante tu hermano, ante lo que le hiciste. Esto rompe con la doctrina de que hay pecados que son chiquitos. Yo fumo, es un pecado chiquito, no hay pecado chico ni pecado grande. La palabra de Dios nos habla de pecados que no serían perdonados, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra nos habla de aquel que peca contra su propia carne, el que comete adulterio, porque está destruyendo su propia vida. Ahora, que es una persona irracional. Pero esto no significa que hay pecados más grandes o pecados más chicos. El pecado es pecado. Y lo que se entiende por pecado, debemos comprender que la palabra de Dios dice que las personas no creyeron en el Señor. Dice, aquel que no cree en el unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. No dice y será condenado. El hecho de no creer en Jesucristo, de hecho no seguir los fundamentos de Dios, la palabra de Dios, de no creer en Jesucristo como Salvador, hace a la persona culpable de pecado. Por eso dice, ella es culpable, ya no tiene remisión de pecado, porque ha rechazado el unigénito Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, porque se ha rehusado a creer en ese unigénito Hijo de Dios. De manera que el pecado en esta persona es, o en el mundo es, no creer en Jesucristo. No creer en aquel que vino para salvar al mundo. No para que el mundo se pierda, sino para que todos sean salvos por medio de él. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. La luz vino a este mundo, pero ellos amaron más las tinieblas. La palabra de Dios está allí. La enseñanza y las doctrinas importantes y fundamentales que el Señor nos enseña están en cada pasaje, en cada libro. Tú encuentras refutación, no encuentras dónde apoyarte, pero aquí no hay dónde sostener una doctrina en la cual el hombre tendrá que pagar el daño que hizo. No. La palabra de Dios dice, aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Que si pedimos a Dios
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice solamente limpiará algunas cosas y te quedarán algunas que tú tendrás que limpiar. Él dice, yo tomo tus pecados y los arrojo al fondo del mar para no acordarme nunca más de ellos. Él pagó por ti. De manera que, ¿qué puedes pagar tú? Él ya pagó por la ventana, pagó por la puerta. El Señor ya pagó por todos nuestros pecados, nuestros errores, para darnos vida juntamente con Él. ¿Cómo puedo ir yo luego? Esto hace que la obra de Cristo en la cruz sea ineficiente, no sea suficiente. Lo que el Señor hizo no fue suficiente, entonces yo tengo que ir y pagar por la ventana que rompí, tengo que ir y pagar por el daño que le hice a una persona, porque no fue suficiente la vida de Cristo para pagar el daño, pero la palabra de Dios nos enseña que es suficiente el sacrificio que hizo el Señor por nuestra vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. De manera que, como dice el libro de los Hebreos, aquel sacrificio que hizo el Señor por nosotros, aquel sacerdote, no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec, sacerdote para siempre, aquel que hizo remisión por nuestros pecados para siempre. Esto es como la sanidad interior. Tengo que ir, sumergirme en las aguas hasta lo más profundo del mar para sacar mis pecados afuera nuevamente. No, porque la obra de Cristo sería ineficiente. Y el Señor pagó, dice la palabra, que Él en la cruz cargó con todos nuestros pecados, todos nuestros errores. No dice el Señor, yo me llevé o yo te perdono los pecados, pero vos pagás tus cuentas. Cuando termine el final vas a tener que pagar un resto ahí. No dice así. Por lo cual, si hay algún católico que está escuchando esta palabra, la intención no es debatir sobre situaciones que no llegan a ninguna parte, sino quitarle las armas al diablo por la cual han sumergido a las personas en un desconocimiento y de esa manera muchos puedan pensar que podrán morir con pecados o con cosas por saldar porque luego podrán hacerlo. No es así. Este es el tiempo, este es el momento en el cual debes arreglarte con tu hermano. Y el arreglo con tu hermano es un ejemplo simplemente, sea cual sea el pecado que hayas cometido. Este es el tiempo para enmendar. Este es el tiempo para abrir tu corazón. Este es el tiempo para tomar el sacrificio del Señor en tu vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Cuando veía a estos sacerdotes, ellos decían, ¿a quién le crees? Y realmente tienen un odio tan profundo ante lo que ellos consideran separados o protestantes. ¿A quién le crees? ¿Al pastorcito de tu iglesia que tiene una iglesia que tiene, en nuestro caso, si fuera a debatir con alguno de estos sacerdotes, dirían, ¿hace cuánto que se fundó el ministerio donde estás? Yo diría 31 años. Bueno, nuestra iglesia tiene 2000 años. Claro, nuestro ministerio se fundó hace 31 años, pero no esta fe, no esta doctrina, no el cristianismo. Nosotros continuamos de la iglesia de Jesucristo, de los apóstoles. Continuamos con esa misma doctrina, la misma enseñanza. Seguimos predicando exactamente lo mismo que ellos. No es que hubo una discontinuidad. No es que en el medio nos transformamos en otra cosa. Nosotros no tenemos una denominación. Tú ves el cartel que está en la calle, dice que tiene alguna denominación, dice pentecostal, presbiteriano, metodista, bautista. No. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y nuestra iglesia no viene de hace 31 años atrás, sino desde el momento que el Señor comenzó a guiar a los hombres por el camino de la verdad, a enseñar todas las cosas. Y el Señor les dijo, id y predicad este evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y predicad en todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión. Y es lo que continuamos hasta hoy en día. No nos hemos desprendido de esa fe. Se ha sostenido hasta hoy. Ha pasado y los hermanos han tenido que sufrir a lo largo de los años, pero la Biblia se mantuvo hasta hoy y la tenemos en nuestras manos. Un católico dirá, gracias a nosotros tiene la Biblia. Tampoco es verdad. Tampoco es cierto. Para eso debes ir a la historia y debes conocer. Cuando ellos se apoyan en los libros apócrifos, deben entender que los judíos no los tomaron. No tomaron esos libros como de revelación. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a anexarlo? No pertenecen a la ley. Entonces, para poder comprender necesitamos quitarnos el velo y mirar las cosas sin tratar de ponerle un entendimiento, sin tratar de buscar llevarlo para el lugar que me conviene, sino qué es lo que enseña Dios. Porque en definitiva lo que queremos conocer es la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y la forma de conocer esa verdad es conocer lo que el Señor dijo. Esta palabra lo enseñó el Señor Jesús. Pero si yo solamente tomo un versículo, sobre ese versículo puedo armar una teoría. Pero no es la idea. El Señor quiere que entiendas todo. Quiere que comprendas que no hay pecados chicos ni grandes. Simplemente que puedas comprender que mientras que tienes tiempo, debes arreglar tu situación. Mientras que tengas la oportunidad, debes enmendar tu camino. Y esta es la oportunidad. Y hoy llegaste aquí con pecados, con errores, con dificultades. Bueno, no esperes estar delante del día del juicio, no esperes estar en el momento en el cual tengas que presentarte ante el juez y no sepas qué decir. Sino que ahora, di Señor, he cometido errores, he cometido pecados, perdóname, arréglate, soluciona el problema. Si tienes dificultades con algún hermano, soluciona el problema. No te quedes con rencor, con cosas en el corazón. Arregla la situación. Entonces sí podrás adorar y levantar las manos a Dios y dar una ofrenda a Dios y lo harás bien, tranquilo en el corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, donde quiera que te encuentres, que puedas repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya. Y aleluya, santo es Él.